Hermanos, muy buenos días. Señor los bendiga grandemente. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Y les pido que por favor vayamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, los versículos que vamos a ver el día de hoy son los versículos 1 al 17. Dice la palabra del Señor así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirle, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Padre amado, Señor, no podemos expresar, Dios, palabras diferentes que palabras de agradecimiento para contigo, porque sin merecer, Señor, que tú vinieses a nosotros para traer, Señor, esa salvación, Dios, que tanto y que todo hombre necesita, sin que mereciéramos, Señor, absolutamente nada. Tú, Dios, has entregado todo para que nosotros podamos salir de nuestra esclavitud y tener, Señor, libertad en ti. Tener, Señor, sanidad en ti, Señor, ser prosperados en ti. Por eso, Señor, damos gracias, porque nuestra vida, desde que caminamos contigo, Señor, es una vida de avance. Es una vida, Señor, verdadera, verdaderamente vida, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú, Señor, por medio de tu palabra, traes fe a nuestros corazones y nos rescatas, Señor, de semejante esclavitud, llevándonos, Señor, en un camino de perfeccionamiento, en un camino, Señor, en el que nos vas santificando cada día por medio de tu palabra, Señor, y esto también es obra tuya. Gracias, Padre, por lo que has hecho en la iglesia Torrefuerte, Señor. Gracias por lo que has hecho en cada una de las iglesias de discípulos de Cristo, y gracias, Señor, por lo que has hecho en cada una de las iglesias alrededor del mundo, llevando tu palabra, Señor, para que cada vez más hombres conozcan de ti, puedan alabarte, puedan honrar tu nombre, glorificarte, Señor, y que tu nombre sea extendido por toda y conocido por toda la tierra. Pon en nosotros, Señor, el deseo de ser partícipes de esa gran obra, partícipes activos de esa gran obra, partícipes, Señor, eficientes en esa gran obra, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, nosotros
Incluso creo que algunas personas prefieren, por ejemplo, no ver noticieros, ¿no es cierto? Las noticias que se dan en televisión, porque constantemente son noticias y mensajes que traen como desgracia, como preocupación. Ahorita con todo el tema del cambio político que se ha generado, quizás la situación económica genera como un poco de angustia, ¿no? El acercarse a esas noticias. El tema es que constantemente estamos recibiendo noticias, no solamente por los medios, sino que muchas veces recibimos alguna llamada, nos dan alguna información y estamos recibiendo noticias. Algunas veces las estamos esperando, iniciamos algún proceso en el que nosotros estamos esperando una respuesta y estamos ansiosos por recibir la noticia, y llegan noticias que son buenas para nosotros o que consideramos buenas mejor, y otras que quizás no consideramos buenas. Hay mensajes y cada uno, digamos, podría estar catalogado en un nivel según lo que nosotros estemos esperando en ese mensaje. Hemos considerado el llamado de Dios a Moisés para ser el libertador de Israel. Este llamado lo hizo el Señor de forma sobrenatural, como ya vimos hace 15 días, por medio de esa zarza que ardía y no se consumía. Ante el llamado de Dios a Moisés, él ha hecho dos preguntas que hasta cierto punto, ¿no es cierto?, podrían ser válidas. Creo que a todos nosotros nos pasa cuando quizás el Señor nos está pidiendo que hagamos algo y nosotros entonces decimos, pero ¿quién soy yo para hacerlo? Fue lo que dijo Moisés. Y Dios le dice a él, habrá una señal para que todos crean que yo te envié, para que tú creas que tú sí fuiste enviado por mí, para que el pueblo crea y para que Faraón y su pueblo crea. Y es que yo estaré contigo, que tú sacarás a mi pueblo y que lo traerás al monte a adorar al Señor. Y la otra pregunta que él hizo es con respecto a quién era Dios. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu esencia? Era la pregunta que hacía Moisés. Y a esa pregunta Dios se manifestó ante él como yo soy, y lo vimos hace 8 días. El verdadero Dios, que todo depende de él y que él no depende de absolutamente nada. Él es el mismo siempre. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En los versículos de hoy entonces veremos cómo Moisés de nuevo presenta objeciones y dudas, pero ante las respuestas ya dadas por Dios, uno puede ver entonces cierta incredulidad en él, en Moisés, y cierta resistencia al llamado del Señor. El Señor pacientemente responde a sus objeciones y Moisés tendrá que ir, aunque todavía negándose al principio, a cumplir con el llamado del Señor. Y eso nos deja ver cómo el hombre sin el amor paciente de Dios no podría salvarse o caminar en ese proceso de santificación. Él pacientemente con cada uno de nosotros nos va diciendo qué debemos hacer. Pacientemente con nosotros. Las objeciones de Moisés acá son principalmente dadas entonces aquí al mensaje que él va a llevar, a la forma como ese mensaje podría ser efectivo, y se centra en sus insuficiencias, en lo que él considera que va a hacer que el mensaje sea estorbado. Él tiene que ver con la palabra del Señor. En el versículo 1 de este capítulo 4, él dice, no me creerán, daré tu mensaje, daré lo que tú me estás diciendo que diga y no me van a creer. En el versículo 10 le dice, no he sido hombre de fácil palabra, soy torpe de labios. Aunque estoy enviando tu mensaje, la torpeza de mis labios va a hacer que el mensaje no sea efectivo. Y en el versículo 14 le dice, envía tu mensaje por medio del que tú debas enviar, no por mí. Pone objeción, él pone peros. Si yo doy el mensaje, ese mensaje no será efectivo. Si yo hablo, nadie va a venir. Si soy yo el que lo hago, nadie va a escuchar, debes enviar a otro. Pero Moisés evidentemente, y nos pasa a nosotros también, pierde de vista que lo que él está llevando es la palabra de Dios, y esa palabra es el mensaje de salvación. Para el pueblo de Israel es el mensaje de liberación, pero para nosotros hoy en día es el mensaje de salvación, de liberación también, pero de salvación eterna. Su palabra
el mensaje de salvación. Es ese nuestro título para el mensaje del día de hoy. Su palabra, el mensaje de salvación. Y lo primero que quiero que veamos en los versículos 1 al 9 es que su palabra es validada por señales. Primer punto, su palabra es validada por señales. En el versículo 1, Moisés dice: me oirán y no me creerán. Y es la tercera vez que Moisés dice algo para no ir a lo que el Señor lo está enviando. De cierta forma es entendible. La última vez que él quiso hablarles fue rechazado allá en Éxodo 2:14, cuando él se acercó a sus hermanos y lo que hicieron fue rechazarlo. Solo le creerían si estaban seguros que Dios lo había enviado. ¿Cómo van a creer este mensaje? Pensarán que simplemente es un mensaje mío. Habían pasado 400 años y no habían oído de alguien a quien Dios haya dado alguna revelación especial. No habían escuchado acerca de milagros y quizás veían a Dios como un Dios distante que no estaba ahí con ellos. En la historia de Israel, o al menos en el registro que tenemos, no es que hayan milagros todos los días. Son momentos especiales en los que Dios se revela a su pueblo y que se manifiesta a su pueblo, y en este tiempo lo hizo de esa manera. Entonces podemos ver que esas manifestaciones sobrenaturales de Dios, llamados como milagros o señales, dadas dentro de la voluntad de Dios, nos hablan del propósito que Él tiene. Él cree que el pueblo no creerá su testimonio, al testimonio de un hombre hablándoles. ¿Por qué entonces ir a llevar ese mensaje? Estoy hablando de Moisés. ¿Por qué deberían seguirlo? Y Dios le da entonces a él tres señales, que esa es la objeción que hace Moisés, y Dios le da a él tres señales milagrosas que le dice que debería hacer delante del pueblo de Dios para validar que él es un enviado de Dios. Ellos creyeron por las señales al testimonio de Moisés como enviado de Dios. Si nosotros vemos el versículo 30 y 31 del capítulo 4, dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y el pueblo creyó. Eran señales para que vieran que Dios estaba con él y que sí era un enviado de Dios y que el mensaje era verdadero. No era para que creyeran de una forma salvífica. Las señales tienen dos resultados: el pueblo de Dios cree y los que no son del pueblo de Dios no lo hacen. Es lo que vemos constantemente en el Evangelio de Juan, y es un recordatorio permanente para nosotros de que no existe un instrumento humano ni señal sobrenatural que produzca fe en las personas, porque la fe es una obra de Dios. Cuando se presenta el mensaje del Señor, o cuando se presentan las señales que incluso Jesús hizo también aquí en la tierra, vemos que unas personas creían y otros no, y eso dependía de Dios y no del hombre. Dependía de Dios. Los milagros en sí mismos no pueden producir fe. Esas señales no podían producirse fe. Esto correspondía al Señor, y esa fe venía para los que Él conoció desde antes, desde el principio. Podemos ver entonces que cada vez que en la historia de la redención había esas manifestaciones poderosas y masivas de los milagros de Dios, es porque Dios está revelando su plan a los hombres. En el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y en el Nuevo Testamento por el Señor Jesús y por los apóstoles. Esa revelación de su plan ya fue completada, y es la escritura que tenemos el día de hoy. Ya la revelación ha sido terminada, esa revelación de su plan ya ha sido completada. Por eso estos hechos sobrenaturales masivos ya no son dados. Ayer recordábamos a Benny Hinn, se llama, el pastor que hace sanidades con su chaqueta, y digamos que ese tipo de eventos son unos eventos masivos, son sanidades masivas, son sanidades
digamos, de forma como lo vemos en estos tiempos, pero ese propósito del Señor en esos milagros de esa manera era para revelar quién era Él, para revelar su propósito, para revelar su plan. No quiere decir que el día de hoy el Señor no haga este tipo de milagros, pero no de la forma como lo hizo en ese tiempo, porque tenían un propósito específico y la revelación que Él estaba dando por medio de esas señales ya fue dada, ya fue terminada. Dios ha venido dando razones entonces a las objeciones de Moisés. Las señales son primeramente para él, para Moisés, pero él sigue mostrando incredulidad. Cuando Dios dice que debemos hacer algo, hermanos, le hace la promesa a cada uno de ustedes y a mí de que Él estará con nosotros. Y no deberíamos contradecirla como lo hace Moisés, sino que simplemente deberíamos aceptarla, caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Él dice que Él salvará y santificará a los pecadores por su gracia. Cuando se trata de compartir el evangelio con familiares y amigos, los cristianos podríamos hacer la misma pregunta que hizo Moisés: ¿qué pasa si no me creen o no me escuchan? Dios ha prometido usar su palabra para salvar a las personas de sus pecados. En Romanos 10:17, que lo leímos hoy, dice que la fe proviene por escuchar el mensaje del Señor, y ese mensaje se escucha por la palabra de Cristo cuando predicamos. Por eso estamos llamados a seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo y a dejar la salvación a Dios, que ha prometido redimir a los suyos. Es lo que está haciendo aquí con Moisés. Él está enviándolo a llevar su mensaje, que es su palabra. Dios le está dando entonces estas señales a Moisés, no para que impresione a las personas de Israel, como quizás vemos hoy en día en estas personas que quieren hacer este tipo de actos. Es impresionar y poner los ojos sobre ellos como quienes tienen un poder especial, ni para convencerlas de que crean en Dios de manera salvadora, sino para validar la veracidad de las palabras dadas a Moisés. Esa es la forma en que los milagros se usarán uniformemente en el resto de la Escritura. El enemigo de un cristiano, hermanos, y quiero aquí empezar a entrar un poco a las señales. Los enemigos principales del cristiano es el diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne y el mundo. Cada señal que vemos en estos versículos del 1 al 9 ataca a uno de ellos. En la primera señal, en Éxodo 4, del 2 al 5, nosotros vemos allí a la serpiente que representa al diablo, la serpiente antigua. Es esa vara que Moisés tenía, que era un cayado, su cayado de pastor, esa herramienta que él utilizaba para guiar a sus ovejas, para cuidarlas, para corregir su camino. Y esa vara representaba su profesión como pastor, y Dios le ordena tirarla a la tierra, y esa vara se convirtió en serpiente, y era tan aterradora que Moisés huía de ella. No era que pareciera una serpiente, era una serpiente real, y Moisés huía de ella. La serpiente, si nosotros vemos en Génesis 3, representaba el enemigo de la simiente de la mujer. Y por la literatura egipcia sabemos que también representaba el poder de Egipto del que Moisés huyó hacía 40 años. Es probable pues que esa serpiente sea una cobra. No sé si ustedes han visto los dibujos de los faraones o de estas personas importantes allá en Egipto, que en su, no sé cuál será el nombre, en lo que utilizaban en su cabeza, al frente había una cobra. Era un animal también adorado allí en Egipto, y quizás era una serpiente de este tipo. Dios le ordena a Moisés tomar la serpiente por la cola, y es una orden demasiado arriesgada. No sé si todos han visto cómo en esos programas donde hay personas que las toman es por la cabeza, porque si la toma por la cola le da toda la posibilidad de que pueda atacar. Pero el Señor le da la orden de que la tome por la cola. Todos hemos visto entonces lo arriesgado que puede ser esta maniobra por recibir una mordedura. Y así lo hace Moisés. Ahora la serpiente se convierte en vara nuevamente, y esa vara será usada por Moisés en varias de las manifestaciones sobrenaturales que él va a hacer. Y representa entonces, hermanos, la autoridad de Dios.
con la que Moisés herirá a Egipto con grandes plagas y guiará a Israel para salir. Ese símbolo de poder de Egipto en la serpiente ahora estaba en las manos de Moisés y mostrará el poder y la autoridad de Dios sobre ese enemigo y sobre ese poder del mundo. Con esta señal el pueblo de Israel sabría que Dios no solo llamó a Moisés, sino que Dios lo había dotado de poder para vencer al enemigo. Con esta señal él validará su afirmación de ser el instrumento divinamente elegido para la redención de Israel. Aunque sabemos, como vimos hace 8 días, que él eligió a Moisés como hombre insuficiente para llevar su mensaje, y también lo veremos el día de hoy, Dios es quien es el Salvador de su pueblo y no directamente Moisés. Así que la vara de Moisés se convierte en una culebra real que era lo suficientemente aterradora para que hiciera que Moisés huyera de ella. Y eso apunta también, hermanos, a la redención en Cristo. Nos muestra la victoria de Jesús sobre la simiente de la serpiente, sobre Satanás, ese ser que aterra al hombre, del que todos dicen huir, pero que sin darse cuenta le oyen y le siguen. Decimos huir, decimos temer a ese enemigo, pero sin darnos cuenta muchas veces oímos su voz y le seguimos, y de ese enemigo que cautiva nuestras mentes muchas veces con sus artimañas y sus engaños es del que el Señor quiere rescatarnos, y Él tiene el poder para vencerlo, un poder que el hombre no tiene y que está mostrando aquí por medio de esta señal. Solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora es evidente para nosotros que estas señales en el tiempo de Moisés son físicas, pero para el día de hoy estamos viendo entonces también que cuando nosotros llevamos el mensaje del evangelio, esas señales están manifestándose allí, porque lo que estamos viendo en este punto es que el mensaje de Dios, la palabra del Señor, va acompañada de señales. Cuando predicamos el evangelio y una persona cree, estamos viendo la señal de la derrota del enemigo en la vida de esa persona, de la derrota de Satanás en la vida de esa persona. Es una señal evidente. La segunda señal, Éxodo 4, del 6 al 7, la carne, el otro enemigo del hombre que nos exige rendirnos a ella. ¿Cuántos de nosotros no cedemos ante este enemigo con tanta facilidad? Al enemigo de la carne. Y el pecado de la lepra, el pecado está representado en el Antiguo Testamento con esa lepra, ese pecado en la carne. Las enfermedades de la piel como la lepra y otras enfermedades mencionadas en Levítico a menudo eran incurables y a menudo también te distinguían del resto de la sociedad con la que no podíamos participar o no se podía participar. La persona debía ser apartada. Esta mano de Moisés leprosa representaba el pecado del hombre, la carne que llama, hermanos, con ímpetu para mantenernos esclavos. La lepra es usada en la Escritura como una representación de la depravación del hombre en Adán. Eso lo podemos ver en Isaías 1:6. Nuestro organismo produce muchas sustancias que nos hacen sentir satisfechos, que hacen sentir placer en la parte corporal, y muchas veces nosotros nos encontramos frente a cosas que nos van generando ese tipo de situaciones y que cuando no hay entendimiento, cuando no hay conocimiento del Señor, fácilmente nos dominan. Porque el cuerpo, la carne, demanda nuevamente sentir lo que nosotros sentimos al experimentar cierto placer. Por ejemplo, una persona que es dada a ver ciertos videos que le generan algo de placer, cada vez eso lo va atrapando más y su carne le exige más. Es como la persona que de pronto ha caído en la drogadicción, su cuerpo le vuelve a pedir y cada vez le pide más porque ya no se satisface con lo poco que le daban, sino que ahora necesita más. Pero así es para nosotros en muchas cosas. Esa persona que va a los casinos y que apuesta y que quizás en algún momento gana, esa sensación que se genera dentro de él de placer por ese triunfo le va generando cada vez más el deseo
de seguir participando de esas actividades y se vuelve esclavo. Esa es la carne llamándonos a nosotros. Y no sé en cuántas cosas, yo creo que mencionando esto ustedes pueden imaginar cuántas cosas nos pueden hacer esclavos de esa manera. Esa mano de Moisés entonces está representando, esa mano con lepra está representando este tema del pecado, la carne, que es un enemigo que nos llama a nosotros con ímpetu. Nuevamente es un símbolo de Jesús, hermanos, en ese proceso de santificación, limpiando nuestro pecado, sanando nuestra carne de la contaminación del pecado. Un enemigo que tampoco sería derrotado en nuestras fuerzas. Es un enemigo que no es derrotado en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos vencer ese tipo de cosas. Quizás por momentos cambiamos comportamientos, pero en nuestro corazón sigue estando el deseo de inclinarnos hacia esas cosas y nunca seremos sanos realmente. Solamente en el Señor podemos ser victoriosos ante esos llamados de nuestra carne. Hermano, las dos primeras señales, si nos hemos dado cuenta, tenían que ver con una transformación. Algo bueno y de buen uso, como la vara o como la mano de Moisés, fue hecho insuficiente, fue hecho y ya no era útil. Se convirtió en algo maligno, en una culebra o en una mano leprosa. Y fueron transformados a su estado original nuevamente. Es lo que pasó con el hombre. Fue hecho bueno por el Señor. Cuando Él creó todas las cosas, dijo que eran buenas y buenas en gran manera. Y por el pecado el hombre se hizo malo e inútil para lo que fue creado, que era manifestar la gloria de Dios. Pero Dios lo retorna a su estado original, a quien cree en Él y lo lleva en ese proceso de santificación. Somos retornados a nuestro estado original. Había un verdadero mensaje en las dos primeras señales. En la primera dijo Moisés: si me obedeces, tus enemigos no tendrán poder sobre ti. Y en la segunda señal dijo Moisés: si me obedeces, tu contaminación podrá ser hecha pura. Y esto nos habla de la salvación y la santificación en esas dos primeras señales. Pero la tercera señal tiene una connotación diferente. Sabemos por la historia de Egipto, hermanos, que el Nilo era considerado por sus habitantes como la fuente de todo el bien y toda la prosperidad. Sin el río la vida no podría existir allí. Es ese elemento en la naturaleza allí que los egipcios consideran como la fuente de su vida. Ellos no ven, o más bien ven al río como un Dios, que es el que les concede la vida a ellos. Israel podrá ver que Dios es soberano sobre sus enemigos. Su palabra prevalece. Él cumplirá las promesas que había dado a Abraham. Ellos saldrían libres porque Dios pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero también muestra que Él está por encima de esos que el hombre ha fabricado como dioses. El hombre se fija mucho. Hablábamos en estos días, creo que ayer, con un pastor, y hablábamos de ese Nilo. Para nosotros, quizás para muchos hoy en día, es también lo que llaman algunos la Pachamama, ¿no es cierto? Que es quien da todo lo que nosotros podemos consumir y entonces hay mucho énfasis en el cuidado de la tierra, y no está mal, debemos cuidarla. Pero no se ve más allá de eso. No se ve que esa tierra depende de Dios. Y era lo mismo que le pasaba a los egipcios. Ellos veían el Nilo como la fuente de su vida, pero no veían quién había dado existencia a ese río y quién le da sostenimiento y quién le da vida a ese río. Israel entonces podrá ver que Él es soberano sobre esos dioses que ellos se han fabricado y que han conocido allá en Egipto. Y ese Nilo es esa fuente de vida de Egipto que representa, o más bien preguntémonos qué representa el Nilo en el día de hoy, hermanos. Y en muchos casos también es el dinero, ¿no es cierto? Al que el hombre ha hecho su amo, que maneja la vida del hombre, que si faltara pensaríamos que no podemos hacer nada. Y si en este sistema quizás es así, no estoy diciendo que no lo necesitemos, pero como en Egipto olvidamos que esa provisión es dada por Dios.
Y al faltar, hermanos, nosotros perdemos entonces la confianza y perdemos de vista de quién tiene todo y que es de nuestro Señor. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. El mundo nos cautiva fácilmente. Vemos nuestro bienestar en el sistema del mundo y nos conformamos a él y sentimos que si no lo hacemos estamos perdidos, pero nos esclaviza y hay aflicción. Nuestro hermano Andrei compartió en estos días, creo que ayer, unos videos sobre el tema de las finanzas en la familia y me parece importante que los puedan ver. Yo estaba escuchando esta mañana antes de venir para acá uno de esos videos. Él habla sobre este tema, sobre el tema del dinero allí. Cómo nosotros nos conformamos a lo que el mundo dice y cómo nosotros muchas veces buscamos el ser percibidos como personas exitosas en esas cosas que conseguimos. Pero la gran noticia para nosotros, hermanos, es que no hay enemigo que Dios no destruirá por medio de su mediador. Acá Moisés será enviado para enfrentarse a los dioses egipcios. Y será puesto delante de Faraón, que también es Dios para los egipcios, como Dios delante de Faraón. Él es enviado como mediador, pero solamente es un tipo del verdadero redentor del pueblo de Dios. Dios nos ha hablado por medio de sus profetas y ahora nos ha hablado de una vez y por todas por medio de su Hijo. Nosotros no podemos vencer estos enemigos, pero Cristo lo ha hecho por nosotros. La victoria ha sido garantizada para aquel que cree en Él. Es una victoria real. Leí ayer algo que compartió una hermana que decía que los ateos creen y aceptan las historias o las fábulas de los unicornios y no recuerdo el tema de duendes, pero que no aceptan la de Dios. Y dice allí que es porque los duendes y los unicornios no existen, pero que Dios sí existe. Pero más que eso, yo creo que no lo aceptan es porque los unicornios y los duendes no los señalan su pecado. No les dicen que no están haciendo las cosas correctamente, pero Dios sí lo hace. Y por eso esa historia ya no me gusta, ya no la quiero aceptar. Pero para el que cree y que el Señor le concede entender que sí está haciendo las cosas mal, que sí es un pecador, se considera pobre en espíritu, la victoria está garantizada. Él la ganó para nosotros. La palabra de Dios, hermanos, está acompañada, por tanto, y validada por las señales. En Egipto, señales poderosas, masivas. Pero hoy, las señales están en que personas que estaban muertas en delitos y pecados vienen a la vida. Y aquel que oye el mensaje de la salvación tiene victoria en Cristo sobre sus enemigos, el diablo, la carne y el mundo. No sé si lo creen, hermanos. ¿Creen que tendremos victoria sobre esa carne que nos llama con ímpetu? Yo lo creo. Yo creo que en Cristo yo puedo ganar esa batalla. Yo creo que en Cristo puedo ganar la batalla del mundo que me llama también con ímpetu a que sea parte de su sistema y que me sienta satisfecho en Él. Que encuentre en Él lo que no puedo ver en Dios, pero Dios me va a dar la victoria porque en Dios voy a ver realmente lo que yo necesito, que es a Él y una relación con Él. Jesús es el Salvador definitivo para el pueblo de Dios. Él nos ha librado del poder del pecado y un día estaremos con Él en la tierra donde fluye leche y miel, que es lo que vimos hace 8 días. El mundo será juzgado y de eso también habla la tercera señal. Las dos primeras hablaban de la transformación del corazón del hombre, pero la tercera señal es una señal de juicio. El agua del Nilo, el agua de ese elemento en lo que el hombre consideraba que estaba su vida y que de ella dependía su vida, es convertida en sangre, muerte, destrucción. ¿Cuántos no vimos quizás? Y podría ser, no lo estoy asegurando, pero podría ser una especie de juicio para el mundo. No es difícil imaginarlo. El tema del COVID. Algo tan pequeño,
desestabiliza la economía y el sistema del hombre con tanta facilidad. Y es mostrando al hombre en eso que tú crees que está tu vida, mira cómo se destruye con tanta facilidad. Esa tercera señal es una señal de juicio, hermanos, lo vamos a estar viendo en las plagas. Hablaba esta mañana con un hermano acerca de eso. Vamos a ver las plagas en secciones de 3. 2 primeras plagas donde el Señor advierte: si no haces esto, si no dejas ir a mi pueblo, haré esto. Hay una advertencia, un llamado al arrepentimiento, pero la tercera plaga de esas secciones de 3 ya no hay advertencia, simplemente se da como un juicio. Aquí estamos viendo lo mismo. Son 2 señales en las que hay una transformación, hay una advertencia, y la tercera simplemente es un juicio. El Señor advierte y se manifiesta, y si aún no creyere ni obedeciere, dice, ni oyere tu voz, viene el juicio y ya no será oportunidad de oír. Así que cuando predicamos, hermanos, estamos llevando el mensaje de salvación, y quienes creen serán liberados de su esclavitud, vienen de muerte a vida, serán librados y el enemigo vencido. Y esa es la señal que acompaña este mensaje. Por eso debemos predicar todo su consejo, aún con nuestras debilidades. No sé qué debilidad has puesto tú enfrente de Dios para decir: yo no puedo, yo no soy capaz, yo no conozco, para decirle a Dios que no. Y el segundo punto es este, hermano: su palabra es dada por boca de hombres insuficientes. Éxodo 4, del 10 al 12. Decirles algo que había olvidado. Estos 3 puntos están dados desde las objeciones de Moisés. La primera es: me oirán y no me creerán. Y acá la segunda está en el versículo 10. Él dice: dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar, torpe de lengua. Después de esas extraordinarias y persuasivas señales, Moisés aún daba objeciones al llamado de Dios. Él ha visto las señales y aún sigue objetando al Señor. No sé cuántos de nosotros hemos visto las señales en nuestra vida. ¿Ha sido evidente para ti, hermano, que has sido llamado por el Señor? Estamos perseverando en el Señor, deseamos, nos deleitamos en su palabra. Hay comportamientos que quizás para mí eran, vamos a verlo también más adelante en Éxodo, esos dioses, como cuando las ranas llegan a Egipto y se multiplican por todo Egipto. Después dice que murieron y las amontonaban y que todo apestaba. Imagínense todos estos animales muertos allí. Pues esa rana representaba un dios de Egipto. ¿Qué Dios tenía yo en mi vida que ahora apesta y que yo ya no quiero tener contacto con él? Eso es una señal de que el Señor ha mostrado esa señal en mi vida, de que su mensaje ha sido acompañado con señales, de que yo he nacido de nuevo. Cosas que yo hacía antes, que me agradaban y que me gustaban, pero que ahora me incomodan, que no me gustan, que incluso apestan. Moisés manifiesta que no es apto para la tarea y ha dicho: ellos no me creerán. Y después dice: soy tardo en el habla, soy torpe de lengua. No sé si les suena como algo que nos pasa a nosotros. Un padre de familia que quizás dice: pero es que yo no sé mucho, yo apenas estoy empezando a escuchar. Hermanos, lo poquito que hayamos escuchado, eso debemos transmitir, porque no es lo mucho que yo sepa, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona. Si vamos a esperar a tener un vasto conocimiento, quizás perdamos personas que han sido puestas al lado nuestro, que nunca les hablamos del Evangelio. ¿Y a qué me refiero con esto? Recordemos el tema de la atalaya. Yo debo advertir del peligro, y si el Señor ya me ha dado a mí algún mensaje pequeño, yo ya puedo advertir de ciertos peligros a quienes están al lado mío. Yo debo llevar el mensaje. Un esposo que dice: mi esposa no me oye, no es excusa, hermanos. Dios le dijo a Moisés: Faraón no te va a oír, pero él lleva el mensaje.
debemos seguir llevando el mensaje. Para nosotros no es claro quién lo dirá y quién no. Por eso el llamado es a llevar el mensaje, no a dar excusas. Damos razones quizás dentro de nuestras incapacidades, o incluso podemos decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claramente hace 40 años antes de esto, Moisés no era tardo en el habla, ni tampoco era torpe de lengua. En Hechos 7:22 dice de la siguiente manera: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y su obra. En este tiempo había perdido esa confianza en él para ser herramienta de Dios, ya no por sus habilidades, sino por el llamado del Señor. Moisés no redimiría a Israel, hermanos, por ser un orador elocuente. No redimiría a Israel porque nunca tenga problemas con su fe. Él redimirá a Israel porque Dios lo ha ordenado. Y Dios ha ordenado que será usado como instrumento en sus manos. Dios ha dicho que cada persona que ha sido llamada al Evangelio es un instrumento en las manos de Dios. Si yo no creo que Dios, el Todopoderoso, puede usar a una persona tan insuficiente como yo, pues estoy diciendo que yo soy un elemento que pone problemas al poder de Dios. Dios no lo ha elegido por la elocuencia de Él. Dios conoce sus limitaciones. Dios conoce nuestras limitaciones, hermanos. Y la principal limitación que tenemos nosotros es el pecado. El que no seamos limpios. Pero Él nos llama, nos hace justos delante de Él y nos envía. O sea que la principal limitación que tendríamos para hacerlo es quitada del medio. De ahí en adelante no hay más limitaciones. Dios continúa, hermanos, con paciencia hablándole a Moisés y le hace meditar en que Él fue quien lo creó. Él lo conoce incluso mejor de lo que Él se conoce. Él está tratando de hacerle ver a Dios, no algo que quizás no ha visto, pero Dios lo conoce a Él mejor de lo que Él mismo se conoce. Y lanza unas preguntas a Moisés en el versículo 11. Preguntas retóricas, o sea, preguntas que tienen la respuesta incluida en la pregunta. Y son un recordatorio de que Dios nos hizo exactamente de la manera en que debería hacernos, o la manera en que Él quería hacernos. Y Él nos hizo, hermanos, de la manera en que nos hizo, para gloria suya, para gloria de su nombre. El hecho de que Moisés creyera de que él no era elocuente estaba completamente fuera de base. El Dios que creó las bocas más elocuentes que han vivido estaba con él. Esas declaraciones revelan la soberanía de Dios, y Dios lo revela en un contexto en el cual lo que dice es: debes confiar en mí. Debes confiar en mí. Soy yo el que te está enviando y no te estoy enviando solo. Yo estaré contigo, le había dicho. La gente a menudo desea tener las habilidades de otra persona en el lugar de las propias mismas. Dios nos hizo exactamente, hermanos, en la manera que Él quería, y no podemos quejarnos de nuestra falta de habilidad o nuestro físico sin que nos quejemos contra Dios, porque Él fue el que nos hizo. ¿Sí? No sé si me explico. Si yo no estoy contento como fui hecho por Dios, yo no puedo quejarme de eso sin estar quejándome delante del que me hizo así. Es lo que Dios está diciendo cuando le hace esas preguntas a Él. Cada vez que nos quejamos de nuestras limitaciones personales, lo que en realidad estamos haciendo es quejarnos delante de Dios que nos creó. No hay el más mínimo sentido, hermanos, de fatalismo en esa declaración de la soberanía de Dios. Cuando Él dice que Él hizo al mudo, que Él hizo al sordo, no hay una declaración de fatalismo. No lo es. No es Dios
No es esto, no es Dios es tan poderoso que nosotros no podemos hacer nada, pero sí es Dios es tan poderoso que Él puede obrar a través de nosotros a pesar de nuestra insuficiencia, porque Él fue el que nos creó y sabe por qué lo hizo así. Lo que debemos hacer es servir a Dios, estar dispuestos, incluso sabiendo que no tengo ciertas habilidades, mis dones y mis debilidades, ambas deben usarse para la gloria de Dios. Mis dones y mis debilidades deben ser usadas para la gloria de Dios. ¿Qué don te ha dado Dios, hermano? ¿Qué don te ha dado Dios? Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para la gloria de Dios. ¿Qué discapacidad quizás tienes o qué falta de habilidad tienes? También puede ser usada para la gloria de Dios. Todo ser humano está llamado a servirle. Si Dios es quien hace a una persona sorda o ciega, entonces incluso esas limitaciones pueden usarse para su gloria. Recordemos al ciego de nacimiento. Cuando los apóstoles preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que él naciera así? Y el Señor da la respuesta, no, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Un teólogo dice, fuimos creados para la gloria de Dios y no debemos imaginar que nuestras limitaciones personales de alguna manera ponen un límite a la capacidad de Dios para glorificarse a sí mismo en nuestras vidas. No es un límite, hermanos. No es un límite para Él. Que yo no sea hábil en algo para que Él se glorifique a través mío. No lo es. Como Moisés, somos propensos a confiar demasiado en la habilidad natural mía y no lo suficiente en el poder sobrenatural de Dios. Si Dios está con nosotros, entonces podremos hacer su voluntad, incluso a pesar de nosotros mismos. Si Él está conmigo, Él me está capacitando para que yo haga su voluntad, a pesar de mí. Dios usa vasos pecaminosos y débiles para lograr su propósito. La historia de los siervos de Dios en la Biblia no es la historia de siervos perfectos sin pecado. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, todos ellos están llenos de faltas y debilidades y defectos. Solo un hombre fue perfecto y es Jesús, el Salvador. Él es el verdadero Salvador. Moisés solamente es un instrumento. Dios está mostrando aquí, hermanos, cómo su palabra es poderosa sin depender del vaso que Él está usando para llevarla. El mensaje de Dios no depende de mi habilidad para hacer lo que debe hacer. El mensaje de Dios depende solo del poder de Dios. Dios nos ha dado una palabra poderosa que tiene poder creativo. Son palabras de vida, hermanos, que nunca regresan vacías, nunca regresan sin dar fruto. Dios ha elegido deliberadamente un portavoz poco elocuente para que el mensaje se destaque más que el mensajero y para que el mensaje no se pierda en la elocuencia, sino que el mensaje sea el centro. Un hombre fiel que dice la verdad como es dada en la Escritura, o que da la verdad mejor, que dice la verdad de Dios como está dada en la Escritura, con sencillez, con humildad, exaltará la soberanía de Dios, reprenderá la vanidad del hombre, hará que la verdad sea menos agradable para los sabios y más fácil de entender para los humildes. Así que Moisés, hermanos, como profeta, no debe preocuparse por su debilidad, sino por ser fiel a la palabra que ha recibido de parte del Señor. Esta es la función de uno que lleva el mensaje de Dios, porque al Señor le plació revelarse a su pueblo por medio de hombres débiles e insuficientes. Así que, hermanos, no es el mensajero, no es el método, es el mensaje. Moisés en sí mismo refleja la debilidad de los siervos de Dios
y por lo tanto la soberanía de Dios en la salvación, nos recuerda que el mensaje de Dios es poderoso en sí mismo. El mensaje de Dios es poderoso, hermanos. Yo no sé qué clase de noticia quisieras o estarías tú ansioso de llevar. Yo trajo hoy una noticia de la asamblea que tuvimos. No era que estuviera muy ansioso de darla, pero hay noticias en las que sí nosotros estamos ansiosos de llegar a la persona, a llevarla. No sé qué otro mensaje nos podría dar mayor ansiedad de llevar, mayor deseo de llevarlo, que el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces entonces nos abstenemos de compartir la fe, hermanos, por temor a no saber qué decir o cómo decirlo? Que el Señor nos ayude más bien a ser obedientes y proclamar lo que hemos recibido. Si Moisés era un orador insuficiente, ¿acaso eso era noticia nueva para Dios? ¿Pensará Moisés realmente que Dios cometió un error? ¿Pensaría yo que Dios cometió un error al decirme, ve, lleva este mensaje a los hombres? Dios no se equivoca. Si Moisés era un orador sin habilidad, no importaba. El Dios poderoso dijo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios es suficiente para nosotros, hermanos. No importa qué insuficiencias reales o imaginarias nosotros tengamos. Solo Dios salva y lo hace por medio de su palabra. Una palabra que es validada con señales durante la revelación de su mensaje por medio de esas señales poderosas, masivas acá en el Antiguo Testamento, pero ahora por la evidencia del vencer al enemigo del hombre que no podía ser vencido por la fuerza de él, y el mensaje llevado por medio de hombres débiles, insuficientes, pecadores como nosotros. Pero lo que debemos saber es que es Dios mismo hablando. Es Dios mismo hablando. Si yo estoy aquí parado el día de hoy, si esa mañana estuvo mi hermano Freddy parado acá el día de hoy, oró, leyó la escritura, lo que estamos haciendo es llevar el mensaje de Dios y es Dios mismo hablando. Yo no sé qué persona en la vida de cada uno de nosotros merezca reverencia y respeto o respeto. Yo no sé qué persona en tu vida tú te paras delante de él y no lo dejas hablando solo y te vas. O te pones a pensar en otras cosas y no escuchas. Aquí estamos oyendo a Dios hablando. Por eso nuestra reverencia y respeto debería ser total a esa palabra que estamos oyendo. Porque ese es el tercer punto, es Dios mismo hablando. Esto lo vemos en la última objeción de Moisés, en el versículo 13. Y él dijo, al Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Envía tu mensaje por medio de alguien más. El mensaje no va a ser efectivo si es enviado por mí, si es enviado en mí, si me encargas a mí de darlo. Ahora yo sé que ustedes lo entienden y me voy a volver un poquito. Yo sé que lo entienden, pero prefiero aclararlo. Obviamente aquí nos está diciendo que quien predica la palabra acá es especial. No, solamente que si está dando el mensaje de Dios, pues es Dios mismo hablando. Pero no por la persona, sino porque es el mensaje de él. Finalmente Moisés termina con las excusas, hermanos, y expuso lo que realmente había en su corazón. Simplemente él prefería que Dios enviara a alguien más. En ese texto Moisés se rehúsa a su llamado y empieza con un ruego y le dice, ay Señor, te ruego, envía a otro. Y lo hace sabiendo que el que está siendo enviado es él. Le dice, envía el mensaje por medio de otro. Dice en el versículo, te ruego, por medio de quien debas enviar, por medio de alguien más envía este mensaje. Hay un momento en que es apropiado, hermanos, hacer ese tipo de preguntas que hizo Moisés. Como, ¿quién soy yo? ¿Cómo eres realmente Dios el que me está diciendo que lo haga? ¿Puedo confiar en que me acompañarás y me ayudarás? Pero una vez que sabemos lo que Dios quiere que hagamos, es hora de dejar de pedir pruebas y aclaraciones y empezar a obedecer. No sé si aún estamos pidiendo pruebas de Dios para que me diga si realmente yo debo ir a llevar su mensaje. Pero creo que ya es momento de obedecer y hablar del mensaje de Dios.
lo poco que hayamos escuchado, lo poco que hayamos entendido, lo poco que veamos de Él. Alguien dirá, bueno, si Dios va a salvar a una persona, puede usar a alguien más para hacerlo. Igual, lo que salva es su palabra y no el mensajero, pero Él nos ha dado el mandato. Y Él nos ha dado específicamente a nosotros roles en los cuales debemos actuar, como el rol del esposo, como el de los padres, como el de los pastores y como el de todo cristiano que lleva el mensaje de salvación. No hacerlo es entrar en rebeldía contra Él. Hasta ahora Dios se ha mostrado paciente con Moisés, pero ahora Jehová se enoja. Y en su enojo no lo reprocha, sino que le muestra gracia y sabiduría, dando una opción, pero no le retiró el mandato. La ira de Dios, hermanos, no está controlada por algo externo, y esto es bueno aclararlo acá. No es como nosotros que reaccionamos de manera impulsiva y pecaminosa cuando después de 4 veces alguien se ha rehusado a hacerle caso. Su disgusto con Moisés no indica que Dios está cambiando en su vida emocional como nosotros lo hacemos y que somos controlados por cosas externas. Pero sí nos muestra que Dios no es un ser indiferente y insensible con nuestros pecados. Recordemos que Dios usa nuestro lenguaje dentro de su misericordia para que podamos entender de una mejor forma lo que sucede. Así que no es que Él cambie según lo que el hombre hace. Él está mostrando su reacción permanente frente a la desobediencia del hombre. Malaquías 3:6 declara, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De manera similar en Santiago 1:17, Él nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es un Dios que se preocupa profundamente por el bien y el mal y por la desobediencia. Es un Dios que es paciente y muestra gracia en medio de nuestras debilidades. El antropomorfismo, ustedes saben, lo han escuchado, utilizar esas palabras que tienen que ver directamente con el hombre, con la forma del hombre. Es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamientos de la humanidad, la forma como nosotros actuamos, esa humanidad finita, se atribuyen al Dios infinito. Pero es una manera de ayudarnos a entender la obra de Dios desde una perspectiva humana. No nos está mostrando los cambios de emociones de Dios. Acá podemos entender el enojo de Dios por el pecado del hombre, la incredulidad, la desobediencia. Y veamos entonces lo que hace en medio de su misericordia para seguir llevando a Moisés. Moisés, ahí está Aarón, tu hermano, que es un levita. Dios lo ha llamado para que se encuentre con Moisés y se alegrará al verlo. De esta manera Dios anima a Moisés, aunque Moisés pone a prueba su paciencia. Dios le manda a que hable con su hermano sobre las cosas que ha conversado con Dios. Le dice allá en el versículo 15 y 16, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Dios menciona en estos versículos algo muy importante, hermanos, y es la relación que existe entre Dios y sus mensajeros, entre Dios y el enviado para llevar el mensaje. La relación entre esos dos hermanos, Moisés y Aarón, también era una imagen de la relación entre Dios y sus profetas. Dios le está enseñando a Moisés acerca de lo que es un profeta aquí. Dios habla, sus profetas escuchan y dicen exactamente lo que Dios dijo. Él dice, yo estaré en tu boca, o sea que el que está hablando es Dios directamente. La profecía no tiene nada que ver con la opinión del profeta. La inspiración del profeta no nace de su propia creatividad. El profeta habla la palabra de Dios. Es llevado por el Espíritu Santo. Habla solo porque Dios le ha dado para hablar. Dios de hecho nos ha dado una ventana, hermanos, a la doctrina de esa inspiración aquí, en su revelación.
Es la revelación de Dios de sí mismo a nosotros en forma escrita. Las palabras de los profetas no son sus reflexiones sobre un encuentro con Dios. Son las palabras de Dios mismo que se le han dado para describir el encuentro que ha tenido con Él y su palabra para su pueblo. Un versículo muy claro acerca de esto es 2 de Pedro 1, 19 al 21, y dice, yo lo tengo acá para leerlo, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios le dijo a Moisés que lo importante es el mensaje, porque es la palabra de Dios, con habilidad o sin habilidad. Él será el que está hablando por medio de Moisés. Es Dios mismo estando en la boca de Moisés. Es Dios mismo estando en la boca de cada uno de quien habla las palabras de Dios. Porque su mensaje no lo va a dejar en manos simplemente de las decisiones nuestras o de los razonamientos nuestros. Es Dios mismo hablando por medio de sus enviados. El profeta es aquel que lleva la palabra de Dios, el mensaje de Dios al pueblo, su revelación. En la Escritura tenemos muchos profetas que hablaban las palabras de Dios, hablaban sobre el futuro, pero ya la revelación está completa. Ahora nosotros llevamos la palabra de Dios, que es esta. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya no hay nuevas revelaciones, pero estamos llevando el mensaje de Dios. El último estímulo, o el último, digamos, llamado o ayuda que le da Dios a Moisés, está en el 4:17. Dios le recuerda a Moisés sobre la vara y le pide que la tome en la mano y haga las señales de testimonio. Dios no aceptó un no por respuesta. Al final de todas sus preguntas y objeciones, Moisés tuvo que hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Aquí al final lo vemos de una forma no tan traumática para Moisés, pero si recordamos la de Jonás, creo que fue un poco más compleja. Sí, y de hecho he utilizado esa frase últimamente unas 2 o 3 veces, y la leí en algún lado y decía, Dios te va a llevar a ti a donde Él te quiere llevar. Lo único es que nosotros terminamos decidiendo por nuestra rebeldía o nuestra obediencia si queremos ir en un barco o en el estómago de una ballena. Pero allá llegaremos. Allá estaremos. Por la autoridad de Dios, hermanos, presentar el Evangelio, que es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando por medio de sus servidores imperfectos. Pero ese mensaje es acompañado por la señal de la salvación y la santificación. Por eso debemos hablar como enviados de Dios, su palabra que libera, que salva. Hermanos, Dios es el salvador de su pueblo. Miren cómo Él usa a sus sirvientes que no quieren, que dudan y que son imperfectos para cumplir sus órdenes. Y en última instancia, Dios siempre será nuestro único salvador. En segundo lugar, aprendemos que sus profetas son sus portavoces y su trabajo es simplemente hablar su palabra, no agregarle nada, no quitarle nada. Cuando los profetas hablan en la Biblia, no hablaron sus propios pensamientos, sino lo que Dios le había dado. No importa si al pueblo le gustaba, no importa si no creen que es verdad, no importa si no hay un efecto inmediato, lo que importa es que es la palabra de Dios. Eso nos dice algo sobre cómo debemos responder a la palabra leída y predicada. Y ahora últimamente he escuchado acerca de la palabra cantada, que es por medio de la alabanza. Esta es la palabra de Dios, no es la opinión de un hombre, es la palabra de Dios para nosotros. Nos enseña a vivir, nos enseña acerca de Dios, nos enseña sobre su camino de salvación, nos enseña acerca de nuestro Salvador. La respuesta debería ser, hermanos, caer de rodillas como Moisés, porque Dios está aquí. Su palabra ha sido leída, su palabra ha sido explicada, su palabra ha sido proclamada. ¿Cuál es nuestra respuesta ante eso? Pongámonos en pie y oremos, hermanos.
Vamos a orar dándole gracias al Señor, porque hemos sido enviados después de haber sido llamados para ser libres de nuestro pecado. Y hemos sido enviados ahora a llevar su mensaje para que otros conozcan de ese mensaje de salvación. Así que hagámoslo sin dudar, porque el poder está en las palabras de Él. Vamos a orar, vamos a también a apartar nuestros diezmos y ofrendas para depositarlos en el alfolí, dando gracias también con nuestros recursos por la provisión que Él ha otorgado a nuestros hogares. Y pasamos, hermanos, a nuestro compartir de café y a los discipulados de hombres y mujeres.